De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Saludos Buki, soy Janel Gap y esto es Boca en Boca, donde las palabras toman voz y las historias se vuelven amigas. En el programa de hoy, Sofía Ruiz abre las puertas de su universo literario para contarnos de sus primeros pasos, el corazón de su proceso creativo y las chispas que encienden su imaginación. También tendremos las dos columnas récord, tanto la de películas como la de libros, pensado especialmente para ti, y sorpresas para que disfrutes 30 minutos de literatura. ¿Me acompañas? Hola, hola amigos de Boca en Boca. Les saluda su amiga Camila Ceballos, que les trae una nueva sección donde les voy a recomendar historias navideñas adaptadas en películas. Así que vamos a empezar y dice así. En el corazón del invierno londinense, entre calles cubiertas de nieve y luces que parpadean en la distancia, nació una de las historias más poderosas y jamás escritas sobre la redención y la bondad. Cuento de Navidad de Charles Dickens. Ebenezer Scrooge, un hombre frío, avaro y solitario, un hombre que odia la Navidad y desprecia cualquier gesto de compasión. Para él, la felicidad era una pérdida de tiempo y el dinero su único Dios. Pero esa Nochebuena algo cambió. El espíritu de su antiguo socio, Jacob Marlin, apareció cargando cadenas, advirtiéndole de un destino peor que la muerte. 3 fantasmas visitarían a Scrooge antes del amanecer, y su alma nunca volvería a ser la misma. El fantasma de las navidades pasadas lo llevó a revivir su infancia solitaria, su juventud perdida, el amor que dejó escapar por ambición. El fantasma de las navidades presentes le mostró la humildad del hogar de su empleado Bob Cratchit y la ternura del pequeño Tiny Tim, un niño enfermo pero lleno de esperanza y amor. Y finalmente, el fantasma de las navidades futuras le reveló su destino, una tumba fría, olvidada por todos, y la muerte del pequeño Tiny Tim. Aterrorizado, Scrooge despertó y comprendió que aún tenía tiempo. Esa mañana de Navidad fue diferente. El viejo tacaño se convirtió en un hombre nuevo, generoso, sonriente y vivo. Ayudó a los pobres, abrazó a su familia y celebró la vida con el corazón abierto. Y así Dickens nos recordó que nunca es tarde para cambiar, que la Navidad no está en las cosas materiales, sino en el amor y la empatía. Esta historia ha tenido, desde su publicación en 1843, varias adaptaciones que han sido inspiradas en decenas, desde la clásica versión de Alastair de Sim de 1951 y la elegante de George Scott de 1984. Y no podemos dejar pasar hasta la divertida versión de Los Muppets, un cuento de Navidad, hecha en 1992. La satírica Scrooge con Bill Murray de 1988 fue otra de las adaptaciones, incluyendo también la impactante animación con Jim Carrey en 2009. Y por supuesto, no podemos dejar pasar la extrañable versión de Disney, que fue hecha en 1983, Cuento de Navidad de Mickey, donde el propio tío Rico McPato da vida a Scrooge en una historia que sigue tocando el corazón de niños y adultos cada vez que se asoma la Navidad. Porque sabemos que al final la lección de Dickens sigue viva cada Navidad. La posibilidad de empezar de nuevo, de abrir el corazón y recordar que, como dijo el pequeño Tiny Tim, Dios nos bendiga a todos. Esta fue mi recomendación, espero les haya gustado y puedan verla en cualquier plataforma que tengan disponible. Y les recuerdo que estamos en las fechas festivas y esto es un bello momento para pasar en familia, recordar que los regalos no son importantes, más bien la unión y disfrutar de las personas que aún siguen con nosotros y darnos muchos abrazos de Navidad. Así que esta es mi recomendación.
Se despide de ustedes su amiga Camila Ceballos. Y esto fue En Boca en Boca. Bienvenida Sofía al podcast de Boca en Boca. Es un placer tenerte con nosotros esta tarde para poder compartir un poco sobre tu literatura, conocerte como escritora y también hablar de tu novela Mi jefe es mi amigo secreto. Pero antes de comenzar con las preguntas, ¿qué te parece si le cuentas a nuestros bookies qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus obras? Primeramente, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Sí, los géneros en los que usualmente me desenvuelvo son la comedia romántica y la época histórica. Son dos géneros literarios que me fascinan demasiado. Pero usualmente también de vez en cuando voy un poquito a la fantasía, un poquito a la ciencia ficción. Pero sí, la comedia romántica y la época histórica son como mis hijos favoritos, sí. Me pueden encontrar en Wattpad y en Booknet. En Booknet soy autora comercial. Ahí tengo la gran parte de la mayoría de mis libros. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros tenerte esta tarde y ya saben, bookies, que la pueden encontrar en Booknet y también en Wattpad. Y para comenzar a hablar sobre tu novela Mi jefe es mi amigo secreto, como adelantaba en el comienzo, ¿hubo algún tema que pensaba fundamental en la novela y al terminarla te diste cuenta que ya no era necesario y lo terminaste quitando? No, la novela siempre fue tal cual la escribí, tal cual la planeé, principalmente porque fue basada en una historia real. Entonces el principio y el final siempre fue lo mismo. La idea siempre fue la misma, la idea central, el mensaje central siempre fue guiado. Entonces nunca tuve la necesidad de cambiar la trama o alguna idea. Siempre fue pensada con la motivación de enviar un mensaje. Y bueno, yo realmente espero que haya podido lograrlo. Mi jefe es mi amigo secreto está ambientado en una época navideña como la que estamos viviendo actualmente, ya que estamos en diciembre, por lo que en estos momentos afloran las emociones, los sentimientos profundos, y por eso quiero preguntarte, entre Lucero, Alan y Caín, ¿con cuál sientes una afinidad especial y por qué? Bueno, el personaje con el que más siento afinidad sin duda es Alan. Y la razón es muy sencilla. Bueno, como lo he dicho anteriormente, fue una historia real. Entonces Alan es un personaje real. O sea, todo lo que ocurre en la historia realmente, lo que le ocurre realmente ocurrió. Y sucedió en época navideña. De hecho, cuando escribí esta historia, todo eso sucedió durante la época navideña. Y bueno, por eso nunca cambié la idea central, porque como habías dicho, se supone que esta es una época para compartir, para una época que hemos olvidado lo que significa, ¿verdad? Hemos olvidado por qué se celebra esta época. O sea, es el nacimiento del amor, de la misericordia, de la oportunidad. Y justamente era algo que no se estaba reflejando en ese momento. Eso me impactó demasiado, que era algo que no estaba reflejándose realmente en el rechazo, ¿verdad? En que le ocurre a una persona, y cómo un simple gesto de alguien puede cambiar a esa persona, y sobre todo en una fecha tan especial. Entonces Alan siempre va a ser una persona, no un personaje. Siempre va a ser una persona que marcó sin duda mi vida, y yo espero que por eso la historia le enseñe a mucha gente, o que al menos quede grabada en su corazón esa parte de la lección. Totalmente de acuerdo, es una época en la que el amor renace y justamente es donde todo se siente más intenso, o al menos más intenso que el resto del año. Y hablando sobre lo que tiene que ver con el amor, con las emociones, ¿cuál fue la chispa que encendió esta novela? Porque si bien mencionabas que era una historia real, podría haber quedado tranquilamente en tu memoria y no compartirla con otras personas. ¿Qué fue algo puntual que te impulsó a escribirla? Sí, bueno, la verdad es que lo que a mí siempre me ha impulsado a escribir es lo que pasa en mi vida, o alguna cosa que yo quiero de alguna forma enseñarle a la gente, reflexiones, como que uno dice, bueno, esto está pasando, ¿cómo puedo hacer que la gente lo vea? ¿Cómo puedo hacer que la gente reflexione sobre esto?
y yo siempre he dicho que las historias son ya más viable, ¿verdad? Para que una persona pueda reflexionar sobre muchas cosas. Entonces, bueno, da la casualidad que había un concurso en Bundes para ese momento, de época navideña, había sucedido esto y yo realmente me sentía con la necesidad de, como han surgido todas mis novelas, me sentía con la necesidad de mostrar, de hacer reflexionar a las personas. Entonces dije, bueno, voy a escribir sobre esto, pero como siempre, en una idea central tiene que haber una historia para que la gente lea y después vea la idea central y reflexione. Porque, bueno, a la gente siempre le va a traer la historia. Ya después van a ver el mensaje intrínseco en ella y pues van a reflexionar. Entonces, principalmente ese fue la chispa. Y bueno, siempre ha sido la chispa en todas mis historias. De hecho, en cada historia que puedan leer, escrita por mí, siempre va a haber un eje central. Bueno, al menos eso es lo que yo siempre espero cuando escribo, un eje central, un pensamiento que haga reflexionar al lector. Exactamente, desde esa idea inicial, desde ese pensamiento clave que querías transmitir y vas desarrollando la historia. ¿Y en qué parte del proceso has sentido mayor conexión emocional? ¿A través de los diálogos que tenían los personajes, las escenas desarrolladas o los momentos de introspección que tenía cada personaje? Yo considero que a través de los diálogos, o sea, creo que las interacciones y eso también depende mucho de la historia, pero en la mayoría de las historias siempre he sentido una gran conexión emocional al momento en que eh, pues hablan entre sí los personajes, ¿verdad? Porque son diferentes personalidades, son diferentes historias que se desarrollan en la misma historia y se desenvuelven. Entonces, siempre, por ejemplo, siempre en el clímax emocional de cada personaje, siempre siento esa conexión, sí, sobre todo porque los diálogos en ocasiones salen por sí solos, en ocasiones son de personalidades e historias que están hablando por sí mismas. Entonces sí siento esa conexión emocional, principalmente porque al yo ser la que está escribiendo la historia, conozco la historia de cada uno de ellos. Entonces, cuando hablan o cuando expresan sus sentimientos, pues se siente muy lindo porque uno dice, han pasado por esto, ¿verdad? Porque uno lo siente muy reales y finalmente pues hablan, se expresan y abren sus propios corazones. Entonces ahí es en el momento en que siento más conexión emocional con las historias, cuando siento más conexión emocional con los personajes. Desde que has comenzado con la entrevista, has remarcado siempre que tenías muy en claro cómo iba a ser la novela, al principio, el final, el desarrollo. Pero ¿te ha pasado en algún momento que alguno de los personajes, los que nombré o cualquier otro que incluya la historia o alguna escena haya tomado un rumbo inesperado y te sorprendió mientras escribías? Sí, yo creo que fue la parte que no estaba como inspirada en la realidad. Fue más la parte chistosa, más la parte de comedia. Sí, hubieron muchas cosas inesperadas. Bueno, es que en la comedia siempre hay muchas cosas inesperadas. Entonces, sí, había veces en que los personajes, sí, volaban, ellos actuaban por sí solos, por decirlo así. Más en las partes donde, bueno, ella intentaba conseguir el regalo perfecto y terminaba echando todo a perder, más bien empeorando la situación. Entonces, sí, fueron esas partes. Bueno, a mí siempre en general las partes comedia siempre me sorprenden, siempre me sorprenden cómo pueden terminar en esas situaciones. Creo que ya le hemos contado un montón a los bookies sobre tu novela Mi jefe es mi amigo secreto en esta época navideña. Los invitamos obviamente a que la lean completa en la plataforma en donde se encuentra. Ahora lo que quiero es conocer un poco más a la escritora, ¿no? Lo que es el proceso detrás de una novela que es publicada para que sea leída por los lectores. Sabemos que los escritores autopublicados no solamente escriben, sino que tienen que hacer otro tipo de procesos, otro tipo de tareas. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre promocionar tus obras y cuidar tu espacio creativo sin agotarte? Sí, bueno, personalmente
sí me ha costado mucho promocionar mis obras, principalmente porque no es el foco, ¿verdad? En el que tengo actualmente, pero entre promocionar y espacio creativo sí, uno realmente tiene que hacer malabares porque de ahí a las personas hay que poner algo llamativo, algo que atraiga. De hecho, cuando uno lee o cuando una persona ajena al mundo literario, por ejemplo, ve el nombre del título, mi jefe es mi amigo secreto, es como que, uy, ¿por qué ese título, verdad? Y es porque realmente eso es lo que llama la atención. Entonces, el principal foco sí ha sido bastante complicado el hecho de ver la forma en que atraer a lectores y que después esos lectores se queden para que lean y que después puedan reflexionar sobre el mensaje que realmente tiene el libro. Entonces sí es un proceso muy complicado, sobre todo como tú dices, para los autores que se autopublican porque tienen que promocionar constantemente, pero lo que principalmente hago es que siempre trato de engancharlos con comedia, con risa y ya después, pues dentro del libro, ya algo más profundo, que ellos puedan como entender y reflexionar sobre el mensaje que trae cada historia. Se entiende perfectamente. Y hablando justamente sobre este proceso en el que te encuentras involucrada, ¿cómo es que defines tú el éxito como autora? ¿Tiene más que ver con el reconocimiento de quien te lee, con lo personal o con lo emocional? Bueno, para mí siempre desde el primer día, o sea, desde que yo publiqué el primer capítulo de mi primera historia, el pensamiento, y eso pasó hace como 6, 7 años, y aún recuerdo lo que yo pensé y fue, si una sola persona lee esta historia y queda grabada en su memoria, para mí es más que suficiente. Y ese ha sido un mantra que yo me he repetido siempre, y para mí eso es lo que significa el éxito. O sea, el hecho de que muchas personas me escriban y me digan que ve esta historia de verdad me ha marcado un montón, esta historia me ha hecho reflexionar sobre mí mismo, sobre mi vida. Para mí eso es lo que radica en el éxito, porque al fin y al cabo, por más que uno genere ingresos o gane reconocimiento, eso no es eterno. Y para mí lo más importante es de verdad quedar y ser inolvidable por medio de mis historias. O sea, que las personas me guarden en su corazón por medio de la lectura o por medio del mensaje que yo tuve la intención de poner en cada historia. Entonces, para mí ese es el éxito. El éxito es hacer huella en el corazón de las personas que me leen, y de verdad agradezco mucho a Dios porque creo que en estos años de trayectoria como escritora he podido lograrlo y no puedo quejarme, de verdad. Y sin duda te queda mucho más camino por recorrer. ¿Pensaste en expandir alguna de tus historias a otros formatos como por ejemplo un podcast, un blog, audiolibro o incluso videos? ¿Te entusiasma la idea? Sí, me emociona un montón. De hecho, bueno, he estado pensando incluso en publicar las historias en formato de cómic, pero es algo que es muy a largo plazo. Sí me entusiasma mucho, pero en este momento tengo otras ocupaciones. Yo soy estudiante universitaria de biología y es una carrera bastante demandante, entonces sí he dejado un poco muy de lado la escritura, aunque siempre ha estado presente. Actualmente sigo siendo autora comercial activa y mezclo mucho ahora lo que estudio con lo que escribo, entonces ha sido muy interesante, pero realmente en el futuro sí deseo y sí me gustaría ver mis historias en físico, en audiolibro y en cómic. Me emociona mucho la idea así. Hemos llegado a la sección random, mi favorita. Preguntas aleatorias para conocer a Sofía detrás de la escritora. Y la primera pregunta tiene que ver con un ejercicio de proyección, ya que uno de tus sueños es publicar en papel. Supongamos que estás en una librería donde vas a firmar tus libros, el próximo que sacas.
y se acerca una persona que también escribe, pero en este momento está pasando por un bajón creativo o quizás uno emocional. ¿Qué le dirías a ese autor o a esa autora que se acerca para que pudiera salir de ese estado? Sí, bueno, una pregunta muy interesante esa. Yo le diría, puede sonar muy cliché, pero yo le diría que escriba. Es que, bueno, para mí la escritura es como un matrimonio, ¿verdad? O sea, muchas veces van a llegar momentos en el matrimonio en que uno no va a soportar a la pareja. Y eso siempre puede pasar, o en cualquier otra relación que tengamos con alguien. Va a llegar un momento en que uno no va a soportarlo. Pero el amor a algo también radica en el compromiso, ¿verdad? Uno escoge todos los días hacer esto, uno escoge todos los días escribir, y no siempre el escritor va a ser creativo. No siempre va a tener una super idea, que es el error que cometen muchos escritores, que ellos, y a veces no publican porque dicen, no, yo voy a esperar a tener la epifanía más grande del mundo, de la que nadie jamás haya visto, y cuando lo publique todo el mundo me va a conocer y voy a ser súper famoso. Y no es así, realmente no es así. Realmente yo pienso que las cosas más grandes se dan en los detalles. Las cosas grandes siempre están en los detalles. Y bueno, eso es una parte, bueno, de mí que no es como escritora, sino más como estudiante de biología, que uno ya estudia ya las pequeñas cosas, y hay cosas tan maravillosas en cosas tan pequeñas, y muchas veces olvidamos eso. Entonces, yo le diría que escriba, si tiene un bajón emocional, que escriba sobre ese bajón emocional, porque muchas veces eso que estamos sintiendo también lo sienten otras personas. Y cuando uno publica eso y alguien más lo lee y esa persona se siente identificado, es como que llega. Y muchas veces olvidamos eso. Es la importancia de la perseverancia y de las pequeñas cosas, no solo de grandes creatividades, sino de ideas que pensamos que no son buenas y al final pueden cambiar a alguien. La segunda tiene que ver con los gustos literarios y aunque te dé un poquito de vergüenza o culpa, me gustaría saber cuál es tu tropo favorito. Nosotros acá no juzgamos, amamos todos los clichés bien usados. Bueno, mi cliché favorito es el de jefe. Jefe, empleado, eso sí y lo he usado un montón, la verdad, pero es uno de mis favoritos, jefe secretario. Y Enemy to Lovers también, me gusta un montón. Eh, esa tensión, esa pelea, eso me gusta mucho, entonces ese sería. Y bueno, en cuanto a gustos literarios, me gusta un montón la ficción histórica, me gusta demasiado, porque uno aprende mucho de historia. Historias bien estructuradas, bien ambientadas en diferentes épocas, me gusta un montón. Llevas varios años escribiendo, por lo que debe haber una primera novela. Si tuvieras la posibilidad de rebautizar el título de esa novela, con toda la experiencia que tienes ahora, ¿qué título le pondrías? De hecho, la rebauticé muchas veces, mi primera novela. Al principio se llamaba El amor de mis vidas. Y ya después le puse Dulce Atadura. Y creo que si tuviera que volver a rebautizarla, sería como Segundas Oportunidades, tal vez. Es una historia muy bonita y siempre me ha gustado. Bueno, no solo porque es mi primera novela, sino porque tiene un mensaje muy lindo. Entonces sí, sería como una segunda oportunidad, ¿sí? O segundo destino. Sería así le pondría ahora. Y la última pregunta tiene que ver con ponerte en el lugar de los personajes, pero en esta oportunidad en el personaje secundario de la novela de otro escritor. ¿Cómo te describiría en la primera línea en la que apareces? Una pregunta interesante esa. Bueno, eh, me puso a pensar, creo que sería la línea, el Principito. El personaje secundario sería la flor, y es la primera línea cuando ella aparece, cuando dice, y muy pronto conoció mejor a aquella flor. Creo que ese escogería.
Hemos llegado al final de la entrevista. Sofía, ha sido un placer tenerte con nosotros, poder haber conocido un poco más sobre tu novela y también sobre tu proceso como escritora. Pero antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los Wookiees dónde encuentran tus obras y también si quieres los puedes invitar a tus redes para que te sigan y conozcan más novelas de tu autoría. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer conversar con ustedes. Sí, me pueden encontrar en las plataformas de Wattpad y en la plataforma de Bunek. En Bunek soy autora comercial, entonces allí están la gran mayoría de mis libros. Y bueno, siempre mis personajes, mis historias reciben a cualquier persona con los brazos abiertos, listos y dispuestos para entretenerlos, sobre todo. Y pueden encontrarme en Instagram como Sofi Letras. Y bueno, nada, un placer. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Hola, buenas tardes a toda la comunidad de podcast de Boca en Boca. Hoy en nuestra sección de recomendaciones les voy a recomendar una hermosa novela que se llama Querido Santa, lo quiero a él. Es una novela de la autora J.M. Rose. Esta novela la pueden encontrar en Dream y les voy a contar de qué se trata. Belisa es una escritora que estaba haciendo una serie que le habían pedido poder realizarla en una serie televisiva. Entonces estaba en su último capítulo y mata dramáticamente al actor principal. Entonces su editor le dijo que por qué lo había matado y que todos sus seguidores estaban muy enojados por la muerte drástica que había tenido este protagonista. Entonces le recomendó por qué no se tomaba unas vacaciones, que hacía mucho que no lo hacía, y le recomendó que volviera a su pueblo. Ella había sufrido en su adolescencia un desengaño amoroso con el hombre que amaba. Estaba muy enamorada de Dab. Ella en la escuela, ellos habían participado el equipo justo ese día y habían ganado gracias a la actuación de Dab. Entonces a la noche hicieron una fiesta, pero ella no quiso participar y no fue, pero algo después le decía que lo vaya a buscar. Lo buscó entre medio de todos los jóvenes que estaban en la fiesta y no lo encontró, hasta que le pregunta a un amigo y le dice: anda a buscarlo arriba porque estaba con Estela. Estela es la hija de uno de los empresarios más importantes del pueblo. Entonces buscó en todas las habitaciones hasta que en la última los encuentra. Estela estaba desnuda, subida sobre Dab, y ambos la miran. Cuando ella reacciona, le dice Dab y le mira la mirada y él estaba como perdido, ausente, como entredormido y no reaccionaba. Ella sale corriendo y después él intentó explicarle lo que había pasado esa noche, pero ella nunca quiso escucharlo. Él fue a hablar con su madre y con su hermana y ellas trataron de interceder por él para explicarle lo que había pasado esa noche. Ella no lo quiso escuchar. Discutió con su madre y se fue a vivir con su padre porque ellos estaban separados. Se fue a California y durante 12 años nunca más volvió a su pueblo ni tampoco quiso hablar con ellos. Entonces su jefe le había sugerido que se tomara esas vacaciones y que volviera. Un día llama por teléfono a su mamá, pero no le salían las palabras. Ella pensó que ya su madre y su hermana no querían saber nada con ella. Pero su madre, luego de un minuto de silencio, le dijo: hola, mi amor. Y ella le preguntó: ¿cómo sabías que soy yo? Lo sé, porque sabía que algún día me ibas a llamar y yo te estoy esperando acá en casa con los brazos abiertos. Se tomó un avión luego de lo que su madre le dijo y llegó. Su hermana la estaba esperando en el aeropuerto, feliz de volver a verla, y se fueron para su hogar. Le dijo que el pueblo había crecido mucho, que había cambiado mucho. Cuando llegaron, vio el letrero que decía: bienvenidos a Vermont, Woodstock,
creo que se llama el pueblo. Y la hermana paró para comprar comida rápida para sus 3 hijos. Entonces ella se bajó de la camioneta y empezó a mirar el pueblo. De repente para otra camioneta al lado de ella y se baja alguien. Cuando se va acercando, ella levanta la vista y era Dab, que venía caminando. Al verla, le dice: «Belisa, ¿volviste al pueblo?» Y le dijo ella: «Sí, no soy un orograma». Le dice: «Un orograma sería más placentero que verte a ti». Y le dijo: «Trato de ser amable con las personas que me caen mal solo por educación». Siguió de largo y pasó. Ella sintió algo dentro de su cuerpo que pensó que se había dormido, pero no esperaba que él la tratara de esa manera. Bueno, los invito a que lean el final de esta novela porque es excelente y averigüen ustedes si es que ella se arregla con Dab o encuentra el amor de su vida en ese pueblo. Bueno, las invito a que la sigan a esta hermosa autora de República Dominicana, J.M. Rose. La pueden encontrar en Facebook como J.M. Rose y en TikTok y en Instagram JM_Rose23. Quiero que la sigan porque es excelente esta novela y van a ver que tiene un final inesperado. La verdad que como estamos ya cerca de la Navidad, no queda más que recomendarles historias de Navidad para ya empezar a disfrutar de este hermoso momento. Bueno, les mando un beso enorme y espero que les guste esta recomendación del día de hoy. Les mando un besito enorme y hasta la próxima. Boca en Boca ha llegado a un nuevo final. Gracias por acompañarme en este viaje de letras, historias y voces que inspiran. Quiero darle un agradecimiento especial a Sofía Ruiz por abrirnos las puertas de su universo literario. También a Camila Ceballos y Carolina Gasperini por seguir nutriendo este rincón mágico de palabras. Además, agradecer a Tina Reco Producciones por el amor que le pone a la edición y musicalización de cada uno de los programas. Si te gustó este episodio, compártelo, deja tu comentario y síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube y a Spotify. Y si ya eres parte de la comunidad Bookies, sabes que esto recién empieza. Te espero en el próximo episodio con la entrevista a Dai Mata. Además también compartiremos el bloque APA y el espacio literario y momentos para sentir la literatura bien cerquita. Desde Boca en Boca te digo gracias y hasta el próximo podcast.